En sesiones previas ya estudiamos el concepto de cinemática, que es la rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los objetos sin tomar en cuenta la fuerza que los ocasiona. A continuación veremos algunos de los vectores que tienen un carácter especial en esta rama, los cuales podemos resumir en tres y son el vector de posición, el vector de velocidad y el vector de aceleración. Recordemos brevemente que en general los vectores poseen tres elementos principales. Recordamos que uno de ellos es la magnitud o módulo, que puede ser estimada mediante el teorema de Pitágoras. El segundo es la dirección y o el sentido también del mismo vector, que pueden ser explicados mediante una rosa de los vientos, mediante los cuadrantes del plano cartesiano o bien empleando ángulos. Y finalmente la parte más importante de estos pues son las componentes, las cuales constituyen el valor que tiene como coordenadas este vector y que además pueden ser evaluados o calculados mediante las entidades trigonométricas asociadas a este nuevo elemento gráfico, realizando los despejes correspondientes y de acuerdo al ángulo que se selecciona se pueden estimar con las ecuaciones aquí presentes y desarrolladas en los videos previos. Ahora, es importante mencionar que todos los conceptos que hemos visto enfocados a vectores, así como las operaciones que se realizan con ellos, también puede ser extrapolado a vectores que se encuentran ahora en tres dimensiones. La única diferencia es que ahora estamos trabajando con un nuevo eje de coordenadas que es en este caso el que llamamos el eje Z. Y entonces podemos definir algunos planos que nos pueden servir como referencia. Usualmente cuando trabajamos con vectores con dos coordenadas o bien en dos dimensiones, se pueden ubicar a lo largo del plano conformado por el eje X y por el eje Y, o también llamado de forma más compacta como el plano XY. Otro plano que nos puede servir de referencia es el plano YZ o bien el plano XZ. Y entonces cuando nosotros tenemos vectores ya en tres dimensiones, pues va a corresponder entonces a vectores cuyas tres coordenadas se encuentran relacionadas a estos tres ejes. Y entonces ahora podríamos escribirlo como la coordenada en X, la coordenada en y la coordenada en Z. Esto sin pérdida de generalidad de las propiedades que acabamos de mencionar anteriormente. Y entonces cuando trabajamos ya con este tipo de vectores, podemos ubicarlos en cualquiera de los planos ya mencionados, simplemente como una referencia visual para realizarlo de manera mucho más práctica, e incluso podemos ya posteriormente ubicarlo simplemente como un punto en el espacio que ahora posee tres coordenadas, una en X, en y otra en Z. Y de esta manera nosotros podemos ya ahora tener que fijarnos más claramente en dónde se posiciona este vector, debido a que ahora las coordenadas que vamos a estar calculando pues van a estar referidas específicamente o a alguno de estos planos o bien a proyecciones de este vector sobre uno de ellos, como en este caso. Teniendo en cuenta esto, pues entonces podemos definir ahora sí ya las identidades trigonométricas según el ángulo que forman o bien las proyecciones o el vector respecto a alguno de los planos antes mencionados. Y ahora es importante recopilar toda esta información debido a que vamos a comenzar a hacer la distinción más importante para comenzar en el área de la cinemática. Para ello debemos entonces conocer la diferencia entre un vector de posición y un vector de desplazamiento, así como algunos conceptos como son distancia, desplazamiento y trayectoria. Estos conceptos nos sirven en dinámica debido a que nos van a permitir realizar algunos cálculos matemáticos, pero es importante tener clara la diferencia entre ellos. Comencemos entonces por el concepto de trayectoria. Como podemos ver en la imagen, en este caso particular, nuestro objeto de estudio o el móvil que vamos a estudiar se refiere a un motociclista que se desplaza desde el punto A hasta el punto B, y para lo cual puede seguir cualquiera de las tres trayectorias mencionadas aquí, de color rojo, de color amarillo y de color azul. Entonces de esta manera podemos definir a la trayectoria que sigue un móvil durante un movimiento
pero referida únicamente a la forma de la línea que éste sigue para desplazarse de un punto inicial hasta un punto final. Y como podemos ver, pues no estrictamente debe de ser alguna forma geométrica, ni mucho menos. Ahora bien, si tomamos en cuenta alguna de estas tres trayectorias y utilizamos algún instrumento de medición y comenzamos a cuantificar la longitud de dicha trayectoria, entonces lo que vamos a obtener como resultado serían lo que conocemos como distancia. Entonces, trayectoria es distinta de la distancia debido a que la trayectoria simplemente es el camino o la forma en la que sigue el trayecto nuestro móvil bajo estudio, y la distancia es realmente la longitud que tiene dicho camino o dicha trayectoria, y usualmente es conocida como una magnitud de tipo escalar. Por ello es que siempre para representarla necesitamos un número acompañado de una unidad de medición. Y ahora es importante notar que esta distancia se calcula desde el punto inicial hasta el punto final y a través de la trayectoria elegida. Ahora bien, si nosotros tenemos como referencia este sistema de coordenadas que debe ser de tipo inercial, podemos entonces establecer lo que conocemos ahora como un vector de posición, el cual siempre va a estar ubicado a partir de nuestro punto de referencia o bien donde situemos al observador que va a tomar en cuenta el movimiento. Entonces, de esta manera, los vectores de posición se encuentran desde el origen de nuestro sistema hasta el punto inicial y el final desde este punto hasta el punto B en este caso. Y de esta manera podemos dibujar lo que es el vector de desplazamiento, el cual únicamente se enfoca en el punto inicial y el punto final. Y a diferencia de la distancia, este se conoce como una magnitud de tipo vectorial, por lo cual, además de indicarla con un número y una unidad, también es importante indicar la dirección en la cual se esté manejando ese vector. Esto es simplemente un ejemplo y este dibujo es un caso particular para representar de manera gráfica estos tres conceptos que son de suma importancia. Ahora bien, con estas definiciones podemos continuar hacia el cálculo ya formal o matemático del vector de desplazamiento en función del vector de posición. Entonces, si nos damos cuenta, y si este es nuestro punto de referencia o punto inicial, y nuestro objeto ahora se desplaza desde el punto A hasta el punto B utilizando la trayectoria de color azul, yo puedo fijarme en cualesquiera dos puntos de dicha trayectoria, como por ejemplo este, y entonces en ese momento comenzar a observar el movimiento, es decir, tomar en cuenta un tiempo inicial, y después de cierto tiempo comienza a desplazarse el objeto hasta que llega a otro punto de dicha trayectoria. En ese momento, si yo estuviera observando el experimento, es cuando tuviera que detener mi cronómetro, y entonces estos dos vectores que acabo de dibujar de color amarillo representan a la posición inicial con un vector denominado como RI y a la posición final con el vector denominado como RF. Como podemos darnos cuenta, solamente nos va a interesar el punto inicial y punto final a lo largo de la trayectoria en los cual vamos a estudiar, y de esta manera podemos calcular el vector de desplazamiento que se encuentra expresado por esta ecuación, es decir, la resta de los vectores de posición, y gráficamente se ubica de este color rojo y va desde el extremo de un vector hacia el otro. Entonces, de esta manera ahora sí podemos hacer la distinción entre vectores de posición y vector de desplazamiento. Ahora, el siguiente concepto importante es identificar al vector de velocidad. Simplemente para recordar, en este dibujo observamos que la distancia entre el punto A y el punto B a través de esta trayectoria es evidentemente mucho más grande que el vector de desplazamiento. Y debido a que el vector de desplazamiento también siempre será la distancia más corta entre dos puntos del espacio.
debido a la definición matemática, podemos ahora calcular lo que conocemos como velocidad promedio. Este tipo de velocidad sería una velocidad ideal que debería llevar nuestro móvil durante todo el trayecto, suponiendo que no hubiera cambios en dicha velocidad. Y es importante notar que va a tener la misma dirección que el vector de desplazamiento que calculamos previamente. Y esto es debido a que únicamente se ve alterado por un valor de tipo escalar, que es el tiempo. Entonces, la velocidad promedio, o también conocida como velocidad media, se va a calcular como el vector de desplazamiento entre un intervalo de tiempo. Y si nosotros realizamos la descripción gráfica y nuestra línea azul sigue siendo la trayectoria del objeto, RI la posición inicial, RF la posición final, y trazamos nuestro vector de desplazamiento, entonces ahora lo que podemos observar es que la velocidad media o velocidad promedio pues sigue estando en la misma línea sobre la cual dibujamos tanto el vector de posición como este último vector, y la única diferencia pues es obviamente la alteración en la magnitud debida a esta división por el intervalo de tiempo. Entonces, de manera gráfica, este vector tendría que ser nuestro vector de desplazamiento. Como podemos observar, siempre van a mantener la misma dirección y sentido. A continuación, veremos otro concepto que resulta de suma importancia cuando comenzamos a trabajar con tiempos o intervalos de tiempos que son mucho más cortos que el considerado previamente. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta nuestra velocidad promedio, pero además pensamos en el hecho de que nuestro intervalo de tiempo se haga cada vez más pequeño, y que además podemos calcular el límite de la función de la velocidad promedio que calculamos previamente, entonces surge un nuevo concepto al que vamos a denominar como velocidad instantánea. Esta velocidad ahora está referida, como podemos ver en esta nueva imagen, a intervalos de tiempo sumamente pequeños, que en matemáticas esto asemeja ahora al concepto de límite de una función. Una vez que, como podemos observar en esta imagen, nuestra representación, cuando el intervalo ahora se vuelve mucho más pequeño, entonces nuestra aproximación se reduce a la definición formal de un límite de una función. Y en este caso, ese límite tendrá por nombre la velocidad instantánea, es decir, la velocidad que vamos a calcular exactamente en un punto o un intervalo de tiempo muy pequeño y definido a lo largo de nuestro trayecto. Y entonces, este es el concepto, como ya mencionaba ya, de velocidad instantánea. Y finalmente, el último concepto importante respecto a la velocidad es lo que conocemos como rapidez promedio, la cual simplemente va a ser como la magnitud de la velocidad promedio que hayamos calculado. Y otra forma, si el problema nos lo especifica, pues lo podemos calcular también como la distancia total que recorre el objeto entre un intervalo de tiempo, que obviamente es el que tarda en desplazarse el objeto desde un punto A hasta un punto B. Y como podemos observar, la diferencia entre estos conceptos pues es el tamaño, qué tan grande o qué tan pequeño sea dicho intervalo. Y entonces con esto podemos ya ahora estimar la diferencia entre velocidad promedio, velocidad instantánea y rapidez promedio. Si nos damos cuenta en esta imagen, lo único que cambió respecto a las anteriores, pues es que ahora estamos hablando de un diferencial de tiempo en el cual realizamos la medición, y el concepto que vimos previamente se mantiene pensando en el hecho de que tanto el vector de desplazamiento como el vector de velocidad instantánea también van a tener la misma dirección. Si nos vamos a un aspecto un poco más formal, al calcular este límite, pues otra manera de interpretar a la velocidad instantánea va a ser como la derivada del vector de desplazamiento entre un diferencial de tiempo.
Y esto debido a que, como les mencionaba previamente, lo que estamos haciendo entonces es calcular ahora este límite, tomando en cuenta a tiempos muy pequeños. En algunos ejercicios es usual que la posición de nuestro objeto venga dada como funciones respecto obviamente del tiempo, y dado que es un vector y que puede estar incluso en 3 dimensiones, cada una de estas funciones puede ser que tenga dependencia completamente diferente, pero todas respecto del tiempo. Si el problema entonces o el ejercicio en el cual nos enfrentamos tuviera esta forma, entonces para calcular la velocidad lo único que tendríamos que aplicar sería la derivada de del vector de desplazamiento o bien de cada una de las coordenadas, y entonces nos quedaría de la siguiente manera. Y este ya es el concepto más general del vector de velocidad instantánea, pero lo único que debemos anexar pues es que debe ser estimada, nos permite estimarlo incluso para un tiempo en particular, es decir, si yo hago la evaluación para un tiempo específico. Y finalmente, el último concepto importante que debemos de recalcar pues es el vector de aceleración, el cual, a diferencia del vector de velocidad, como podemos ver en esta gráfica, y debido a la definición que es el cambio de la velocidad entre un cambio en el tiempo, puede ser que en este caso este vector no posea la misma dirección del vector de velocidad, ya que por ejemplo si siguiéramos esta trayectoria y tomamos el tiempo t1 y t2 y restamos la operación, pues obviamente nuestro vector de aceleración no va a tener la dirección de ninguno de estos dos vectores, sino más bien del vector de la resta. Y con esto damos por concluido los tres conceptos o la definición de los tres vectores especiales en el área de la cinemática.